Muy queridos hermanos en el Señor, ciertamente con profundo gozo, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, con profundo gozo, tenemos que glorificar a Dios nuestro Señor. Tenemos que glorificar a Cristo nuestro Señor por este don maravilloso que Él le ha otorgado. En primer lugar, a María Santísima misma, haberla preservado de toda mancha, haberla preservado de todo pecado, desde su concepción misma en el seno de su madre. Por eso, María Santísima merece que por encima de todas las cosas la reconozcamos, la llamemos y la proclamemos como la Inmaculada. Ella es ciertamente inmaculada en y desde su concepción. Nunca cometió pecado alguno. Nunca se manchó con ningún pecado, con ninguna imperfección. María Santísima es inmaculada. Por eso, glorifiquemos a Dios. Porque ciertamente ella, por sí misma, por sí sola, no merecía ese don. Pero lo mereció debido a que se le aplicó de manera anticipada los méritos de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el dogma precioso de la Inmaculada Concepción proclamado por el Papa Pío IX. Queridos hermanos, ciertamente es necesario glorificar todo el tiempo a Dios por esto. Es un don de su misericordia infinita, porque ciertamente el Hijo de Dios tenía ya predestinado a hacerse hombre, como lo hemos dicho en días anteriores, para salvar a la humanidad, sin dejar de ser Dios. Pero, ¿cómo se iba a hacer hombre Él, que es Dios perfecto, con el Padre y el Espíritu Santo? ¿Cómo se iba a hacer hombre en el seno de una mujer manchada? Jamás. Por eso, Él le concedió de forma anticipada todos sus méritos salvadores a María Santísima. Y María los mereció. Ciertamente no los mereció de manera anticipada, pero sí los mereció por toda su vida. Porque nunca, durante su vida terrenal, María Santísima nunca cometió ninguna falta, ningún pecado, nunca, jamás. No fue manchada, no fue herida por el pecado original y por tanto tuvo consigo misma la fuerza de Dios para ser inmaculada en toda su vida. Pero por eso mismo, queridos hermanos, también nosotros debemos alabar y venerar profundamente, venerar por encima de todas las cosas, excepto por supuesto por debajo de Dios, pero venerar, no adorar, venerar por encima de todo a María Santísima. Esta es parte también del dogma
católico. Es parte del dogma mariano. María Santísima es la única que merece ese culto que en el dogma llamamos el culto de hiperdulía. El culto de la tría, o sea, el culto de adoración, se le debe solo a Dios. Pero luego existe un culto de veneración que se le puede dar a los santos. Pero el de hiperdulía, el culto de veneración que se le da a los santos, es el culto de dulía. Entonces la hiperdulía se le debe solo a María Santísima. Un culto de suprema veneración. No adoración, pero sí suprema veneración. María Santísima merece ser supremamente venerada. Pero, hermanos, venerada ¿por qué? Porque ciertamente ella conservó su pureza en todo su ser, en toda su alma, en todo su pensamiento, en su manera de hablar, en su manera de actuar, en sus gestos, en todo su cuerpo. María Santísima conservó siempre esa virtud preciosa y sublime que es la virtud de la pureza. En su alma, en su cuerpo, en su manera de vestir, conservó la pureza totalmente. Y no solamente la conservó, la conserva. La conserva por toda la eternidad. Desde el momento mismo de su concepción inmaculada en el seno de su madre, por toda la eternidad, María Santísima es purísima. Es supremamente purísima. Por tanto, también ella merece ser alabada, ser venerada supremamente, ser glorificada y recibir nuestro agradecimiento. Porque ella, precisamente por ser la Inmaculada, mereció el don supremo de ser la madre del Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. El Hijo de Dios tomó carne, tomó sangre inmaculadas, no sangre pagana, sangre inmaculada de María Santísima. Cuerpo, carne inmaculada, tomó el Verbo de Dios que se hizo carne en el seno de María Santísima, carne y sangre inmaculadas. Y en esa naturaleza humana se unió la naturaleza divina del Hijo de Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Es el misterio del Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Gracias a la Inmaculada Concepción de María Santísima. Esto también, además de agradecérselo, por supuesto, al Dios unitrino, tenemos que agradecérselo también a María Santísima, la Inmaculada. Pero, hermanos, podríamos insistir en esto, el agradecimiento que le debemos tener a Dios unitrino y el agradecimiento a María Santísima, la Inmaculada. Pero quiero pasar a un segundo punto también muy importante.
Hermanos, María Santísima, la Inmaculada, también es Madre nuestra. Madre Inmaculada nuestra. Desde el momento mismo en que ella es la Madre Inmaculada del Verbo encarnado, es también la Madre del crucificado. El crucificado que redime a toda la humanidad y cuya redención ciertamente se aplica solo a los que creemos en Cristo, único Redentor universal. Solo a los que creemos en Él. Y a los que creemos en Él no con una fe teórica, sino con una fe viva que nos permite unirnos a Él, imitando precisamente a la Inmaculada María Santísima. Y con esta frase que acabo de decir, estoy diciendo mucho. Unirnos a Cristo imitando a la Inmaculada María Santísima. Hermanos, qué importante es esto. Por algo, Jesús nos dejó a la Inmaculada como Madre nuestra también cuando Él estaba clavado en la cruz. Para que nosotros tengamos la valentía, el amor, la constancia de imitar a la Inmaculada María Santísima en su unión a Cristo, en su unión inquebrantable, su unión en la alegría, su unión en la tristeza, su unión en la salud, su unión en la enfermedad. Cristo y María Santísima nunca estuvieron enfermos, porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Pero sí sufrieron ellos, por propia voluntad, las consecuencias del pecado. ¿Cuáles consecuencias? El cansancio, el hambre. Fueron consecuencias del pecado. Entonces, María Santísima y Jesús también sintieron hambre durante su vida terrenal. Sintieron cansancio en su vida terrenal. Pero todo eso lo aceptaron y lo ofrecieron. Entonces nosotros sí hemos sido víctimas del pecado, y entonces tenemos también que padecer muchas veces la enfermedad que es consecuencia del pecado. Y tenemos entonces que unirlo al sufrimiento de Cristo y al sufrimiento de María Santísima como purificación nuestra, y también para purificación y perdón de todos los pecados de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Pero, queridos hermanos, hay otro punto en el cual debo insistir muy rápidamente. Hermanos, porque María Santísima es inmaculada, ella, todo lo que pensó fue siempre inmaculado. Todo lo que deseó fue siempre un deseo inmaculado. Todo lo que hizo, lo hizo con perfección. No con perfeccionismo, pero sí con perfección. ¿Por qué? Porque es inmaculada. Quien está manchado por el pecado, aunque sea el pecado venial, no puede hacer las cosas
con perfección. Quien está manchado por el pecado no puede pensar con pureza. Quien tiene deseos impuros es que no tiene pureza. En cambio, queridos hermanos, quien se esfuerza por vivir siempre imitando a la Inmaculada María Santísima, piensa con pureza, piensa y desea con pureza, actúa con perfección, porque la pureza le da la sabiduría, la prudencia y la constancia para hacer las cosas con perfección. Quien tiene realmente pureza, imitando a María Santísima, conserva la paz del Espíritu aún en medio de las mayores dificultades y transmite paz. Queridos hermanos, así podríamos mencionar en este momento absolutamente todos los aspectos de la vida del ser humano. Y todos podríamos ver y tenemos que verlos bajo la mirada de la pureza de María Santísima. Y por tanto, bajo la mirada de nuestra propia pureza. Hermanos, muchas veces tenemos que reconocer que el pecado nos ha impedido actuar con la santidad que Dios nos pide. Y si Cristo nos pidió santidad, es porque podemos alcanzarla. Ahora bien, si no se tiene pureza, no se puede ser santo. Alguno me dirá, y me lo han dicho algunos, Padre, es que hoy día en el mundo actual es imposible conservar la pureza. Mentira. Sí es posible conservar la pureza. Sí es posible conservar la pureza. Y puedo dar muchísimos testimonios de ello. Tanto en la vida de los que ya han sido proclamados como santos, como en la vida de muchas personas que todavía peregrinan con nosotros en este tiempo. Y voy a dar un ejemplo, podría dar muchos, para no alargarme mucho, uno solo, San Luis Gonzaga. Recordemos que la madre de San Luis, cuando todavía él era un bebé, teniéndolo en sus brazos, ella le dijo, hijo, prefiero verte muerto antes que saber que has cometido un pecado grave. Y luego, durante toda su vida, él, por la gracia del Señor, imitando a María Santísima la Inmaculada, guardó su pureza toda su vida. Y esto es un testimonio que está ya validado, está aprobado por la Iglesia cuando lo declaró a él beato primero y luego santo. Luis no perdió la pureza un solo momento. Y por eso él pudo precisamente llegar a la santidad en todos sus actos, en todos sus deseos, en todos sus pensamientos, en todas sus palabras, en su manera de vestir, en sus gestos, en todo. Y podría citar muchos otros ejemplos. Como digo, no solamente de santos ya canonizados, sino de posibles santos que todavía peregrinan con nosotros en esta tierra.
Queridos hermanos, hay que reconocer también que precisamente la pureza es una de las virtudes que actualmente más está siendo atacada por el demonio. Y que más está siendo atacada también por el mundo. Y que más atacada está siendo por nuestra propia carne. Nuestras tendencias, mal orientadas por un mundo materialista, por un mundo pecaminoso, nuestras tendencias también tienden al pecado. Pero hermanos, tenemos el ejemplo maravilloso de María Santísima, la Inmaculada. Tenemos la asistencia de María Santísima, la Inmaculada. Tenemos su apoyo, tenemos su protección, tenemos su ejemplo, tenemos su compañía continua. María la Inmaculada está constantemente con nosotros. Y tenemos el ejemplo de otros santos. Y tenemos el apoyo de Cristo nuestro Señor a través del ministerio sacramental de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia. Especialmente la frecuencia de la confesión. Y, por sobre todas las cosas, Cristo mismo, el purísimo, el Dios purísimo, el Dios santo que se hace hombre en el seno de la Inmaculada y se nos entrega con ese cuerpo, con esa sangre que recibe de la Inmaculada, se nos entrega alma y divinidad, cuerpo y sangre en la Eucaristía. Él, el purísimo, para comunicarnos su pureza divina. Hermanos, todo católico está llamado a ser puro. Tal vez no desde la concepción, porque estamos heridos por el pecado original, pero sí desde el bautismo o desde la última confesión que hayamos hecho. El Señor nos llama a imitar a la Inmaculada María Santísima. El Señor nos llama a ser inmaculados, a ser puros desde la última confesión. El Señor nos llama desde la Eucaristía, nos invita desde la Eucaristía, nos hace puros, purísimos desde la Eucaristía, para que seamos santos, según la voluntad de Dios. Que esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, por tanto, sea para nosotros como el acicate, como el impulso que Cristo y María Santísima nos dan, para que seamos santos, sí, santos, en este momento crucial que estamos viviendo. Tenemos que ser gozosa, humilde y valientemente puros y santos. Para la gloria de Dios y la salvación de nuestras propias almas y la salvación de todos aquellos que el Señor pone a nuestro alcance o que el Señor quiere por quienes oremos y que ayudemos con nuestro consejo y nuestro ejemplo. De esa manera realizaremos verdaderamente el reino de Dios en el tiempo para la eternidad y el gozo de poder glorificar en esa eternidad al Señor en unión con todas las almas que, imitando a la Inmaculada María Santísima y acompañándonos, estén también con nosotros en ese reino eterno. Así sea.